Bueno, Sebastián Piñera es una figura icónica, la figura más relevante de la centro-derecha desde el retorno a la democracia, sin dudas. Fue presidente 2 veces. Y las dos presidencias yo creo que son importantes de ser analizadas porque ejercieron un contrapunto no solamente político-electoral en comparación con la concertación, con la nueva mayoría y ahora con el gobierno del Frente Amplio, sino también porque marcó un sello muy particular en relación a su liderazgo. Entonces, a propósito de ese liderazgo, quisiéramos conversar con Gonzalo y Natalia a propósito de las distintas dimensiones que dejó su liderazgo. Cuesta creer que efectivamente, como que uno todavía no se acostumbra, que el presidente Sebastián Piñera falleció hace poco, y por eso mismo quizás es importante reflexionar sobre su legado. Como toda persona tiene luces y sombras, y a propósito de eso es relevante hacer una reflexión al respecto. Entonces partimos con los primeros 10 minutos de Natalia. Tú tienes tu micrófono ahí. Muchas gracias. Bueno, se nos hacían 4 como provocaciones en la invitación. Y yo decía, ¿qué puedo decir yo del legado del expresidente Piñera cuando en estricto rigor estuve en la trinchera del frente del presidente Piñera? Pero esto me obligó a hacer como un recordatorio casi también de memoria emotiva. Y puede que mucho de lo que diga Gonzalo no lo comparta porque él estuvo ahí. Entonces yo soy como una observadora crítica de algo, y a veces en la observación uno se pierde de la realidad. Entonces es lo primero que quería decir. Cuando hablamos de luces y sombras del legado del presidente Piñera, contraste con el gobierno actual, creo que ahí tengo muchos apuntes. Creo que ahí es la mayor cantidad de apuntes que tengo. Lecciones de la clase política y rumbo de la centro-derecha. Cuando asume el expresidente Piñera el 11 de marzo del 2010, yo era funcionaria del Ministerio del Interior. Por lo tanto, me correspondió recibir a las autoridades que llegaban. Y la verdad es que lo que vi fue una épica. Si yo tuviera que resumir cuáles son las sensaciones que tuve, fue de que era un grupo humano que tenía épica. Mucha gente había salido de su empresa o de cargos interesantes por venir a hacer este servicio militar al gobierno, y eso se notaba. Se notaba en la voluntad, se notaba en la energía, y creo que eso fue lo primero que a mí me llamó la atención. Pero también me pasó que a poco andar me di cuenta que este grupo humano, este gobierno, se sentía más cómodo enfrentando situaciones difíciles. O sea, yo creo que al gobierno del expresidente Piñera le favoreció haber asumido la reconstrucción del país. Porque creo que había una cosa que he vuelto a mirar después, que tiene que ver con que era el haberle ganado a 30 años de gobierno concertacionista. Después de medio siglo volvía a la derecha al poder democráticamente, y eso solo hizo una compactación para enfrentar la elección y para ganarla. Pero a poco andar se empezó a notar la falta de un programa, no en términos de políticas públicas de eficiencia, construir más hospitales, sino más bien sobre todo en el tema valórico. Lo que hoy día llamamos dos almas, porque hay dos almas y es mucho más evidente y mucho más tosco, ya en ese momento yo lo empecé a visualizar como la falta de un proyecto de la derecha que, si bien gobernaba de manera eficiente, empezó a tener tensiones porque no había un ethos común de qué le ofrece la derecha al país y cómo lo hace. Entonces empezaron a tener tensiones, sobre todo en los temas valóricos. Claramente, y que pasaban medios inadvertidos por esta necesidad de reconstruir el país, y que además lo hizo bien, y lo hizo en tiempo y forma. Entonces creo que en ese minuto el hecho de haber conquistado el poder con esta épica de ganar, de que la derecha volviera, no fue suficiente para tener un gobierno lo suficientemente armónico luego de pasar las dificultades de la reconstrucción y todo lo que tenía que ver con el hacer. Que para eso claramente el expresidente Piñera, más que el líder de una coalición,
era el gerente general de un gobierno al cual le sacó trote en todo lo que tiene que ver con lo administrativo, con las políticas públicas, pero que le costó calibrarle en el relato. Creo que cada día más, y por la fragmentación política, etcétera, los presidentes vamos a acostumbrarnos a que tengan mucha menos aprobación. Pero creo que el presidente Piñera sufrió la primera desazón de ser un presidente respetado, pero a diferencia de todos los anteriores, un presidente que no generaba cariño. Y yo creo que eso fue algo que afectó alguno de el no generar un lenguaje empático con la ciudadanía. Hoy día tenemos todo al revés. Hoy día tenemos un presidente que inspira, pero que inspira. O sea, que después cuando tenemos que aterrizar aquello, pareciera que no hay mucha masa crítica. Entonces, creo que el segundo gobierno, yo creo que tampoco, o sea, si bien había un programa, tampoco se logró mitigar esta diferencia entre los partidos más fuertes de la coalición y en sus diferencias sobre ciertos temas. Yo sé que fue un guiño para el sector en el cual yo me siento representada, pero el tema de los cómplices pasivos, el tema del cerrar el penal Cordillera, fue un tema inconsulto con lo suyo. No estoy diciendo que no lo hubiera terminado siendo igual, pero creo que ahí faltó la capacidad de jugar en equipo en la política. Yo creo que al presidente Piñera, solo, insisto, desde mi observación lejana, le costaba un poco dar juego a los partidos, y eso a la larga termina pasando la cuenta. Y le pasó ferozmente la cuenta, a mi juicio, a propósito del estallido social, donde no había generado una fidelidad más allá de tener ministros de todos los partidos, pero una fidelidad de propósito, de construcción común. Yo creo que eso fue afectándolo. Y yo creo que también una de las cosas que creo que, sin dar ningún consejo, menos yo que vengo de un partido político que durante los 4 años del gobierno del expresidente Piñera trató de ser una mala copia del Frente Amplio y fue una oposición obstruccionista, con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, menos aún siendo un sector que dejó que lo fagocitaran, voy a dar consejo a la centro-derecha. Pero si yo tuviera que preguntar algo, haría la misma pregunta que le hago a mi sector. En este caso no es izquierda, sino es derecha. ¿Qué derecha soy? ¿Cuál es mi sueño de país y cómo lo logro? Porque a mí no me cabe la menor duda que yo me siento con alguien de republicano y me va a decir que uno de sus sueños de país es un Chile sin pobreza. Y nos vamos a agarrar a brazos. Claramente la diferencia va a estar en cómo logramos llegar a eso. ¿Cuál es el rol del Estado, del mercado, etcétera? ¿Cuánto es de solidaridad, cuánto no? En fin. Y creo que en ese doble clic es el cual hoy día es necesario para la ciudadanía. Yo creo que durante muchos años la consigna era más fácil, el mundo era binario. Pero hoy día, cuando tiene tantos matices, cuando hay una izquierda que a mí no me representa en términos de los temas más identitarios, hemos dejado de hablarle a las mayorías, y yo siento que la centro-derecha tiene el mismo peligro, que es terminar subsumido en una agenda más identitaria de derecha. Entonces, insisto, ¿quién soy yo para dar un consejo? Pero creo que nos falta a las fuerzas de centros, de centro izquierda y de centro derecha, la nitidez para contar cuál es el propósito. Y para ser honestos respecto de las dificultades para lograr ese propósito. Y decir por qué nos aliamos con el otro y qué cosas vamos a pactar con ese otro. Pero creo que la centro-derecha, con las credenciales democráticas y de desarrollo y de capacidad de gobernar que ha tenido en el país, no puede terminar subsumido con ideas que son extremas, pero que además, en términos de ejecución, yo tengo dudas de cuán democráticas son. Entonces creo que uno puede bregar por las libertades individuales, puede bregar por un rol del Estado mayor o menor, pero tiene que plantear un propósito. El otro día yo le decía a una colega que mi tema no era si íbamos a una primaria, en el caso nuestro, con el PC. Mi tema era que yo creía
que no era posible ni ético ser la misma oposición que va a ser el PC a un futuro gobierno de centro derecha, que es lo más probable que ocurra. Entonces, creo que definirse lo que uno es, llegando a acuerdos, pero transparentando el por qué, el cómo y en qué circunstancias llega a acuerdo, pero no tratar de mimetizarse con un otro que no es una tarea que tenemos la centroizquierda y la centroderecha. Y yo creo que en eso el legado del presidente Piñera es importante. Porque creo que él tenía la capacidad de entender cómo se movía el mundo. Tenía capacidad de entender que ciertas cosas que en un momento eran importantes, después la agenda giraba. Y en ese sentido tuvo capacidad de respuesta. Y eso, cuando tú eres extremadamente dogmático, no lo tienes, porque tienes tu bastión. Y creo que eso es parte de las cosas importantes para este sector del legado del expresidente Piñera. Quizás aprender de los errores, de no haber tenido un ethos más convocante, más allá de la figura, que no todo es la eficiencia en lo público, mucho es la eficiencia, pero no todo. Cómo tratamos de generar acuerdos o mantener relaciones con los aliados, pero cómo también somos capaces de mirar por sobre nuestro nicho y dar respuesta a un mundo que sabemos leer, que avanza y vertiginosamente. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas reflexiones. Efectivamente, el presidente Piñera entendía cómo funcionaba el mundo y es una realidad y que se ve muy palpable en comparación a este gobierno. Gonzalo, tus 10 minutos. Gracias, Cristian, y te pido si me puedes advertir cuando queden 2 minutos, 1 minuto. Oye, bueno, muchas gracias, Cristian, Magdalena y a toda la gente de Idea País. Felicitaciones por esta casa, la sede. Yo que he trabajado en muchos centros de estudios, créanme que es un lujo, un privilegio, así que aprovechenla harto, sáquenle trote, denle vida y felicitaciones por esta convocatoria y por estar hablando de política un día martes en la tarde, que aunque el rating de la política esté bajo, es lo más importante que hay, digamos, porque es el instrumento que nos permite procesar nuestras diferencias de manera pacífica y darle sentido, digamos, a la vida colectiva, o al menos intentar organizarla. A ver, en el caso mío, a diferencia de Natalia, mi experiencia es radicalmente distinta porque yo lo conocí mucho al presidente Piñera y trabajé muy directamente con él durante mucho tiempo. Yo no provengo de una formación política universitaria, de una dirigencia estudiantil, más bien mi acercamiento a la política fue tecnocrática. Yo estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica, no participé en política en la universidad. Sí recuerdo que la primera vez que estuve o que vi personalmente al presidente Piñera fue en los patios de la Escuela de Ingeniería, por ahí por el año 98, 99, cuando él quería ser candidato presidencial, en un debate que se organizó como esto, digamos, de Naravío, no sé, 50 personas, no mucho más, con Ricardo Lago. Increíble los tiempos, ¿no? En el patio de la Escuela de Ingeniería. Y me sorprendió mucho porque no lo conocía, porque mi familia era más bien de una tradición de la UDI, mis papás eran militantes UDI, yo no, pero tenía un poquito más de feeling con ese mundo en ese momento. Y él era más bien el líder de RN, que además en esa época la UDI y RN eran como el gato y el ratón, peleaban todo el día. Entonces me sorprendió mucho y me sorprendió muy positivamente por su inteligencia, su capacidad, su conocimiento, en fin, los atributos que todos conocieron de él, ¿no? Y después no nada más, digamos, yo tampoco participé en política, entré al servicio público, me fui a trabajar en un programa de servicio público de la Fundación Jaime Guzmán que se llama Joven al Servicio de Chile, donde me tocó coincidir con Jaime Belolio, con Javier Macaya, con Guillermo Ramírez, con incluso gente del Partido Republicano estaba en ese programa, Arturo Esquella, Cristian Valenzuela, y ahí yo me fui a Futrono, era SECPLAC de la municipalidad, y conocí a Sebastián Piñera porque Sebastián Piñera como empresario se compró Coique, básicamente, que es un condominio muy grande en el Lago Ranco, no sé si algunos lo conocerán, y yo trabajé en la municipalidad y nos peleamos con la gente de Sebastián Piñera porque ellos tenían muchos problemas con el tema de la playa, porque la gente se metía y, en fin, los típicos problemas de convivencia que se producen. Me tocó intermediar, llegamos a una muy buena solución, no con él, sino con su equipo, y si bien no interactuamos directamente, aunque nos cruzamos una vez y nos tomamos un café, por supuesto que él, después yo se lo recordé y no se acordaban. Me dijo, sí, me acuerdo, por supuesto, pero obvio que era chica, me engrupió.
Y ahí ya empecé a conocerlo y acercarme un poco más, digamos, por personas en común, compañeros de universidad, que muy amigos míos que estaban trabajando con él, pero no en la parte política, en la parte empresarial. Eh, y ya finalmente el 2010 yo entro a trabajar al gobierno, en esta épica que dice Natalia. Yo venía de fuera de Chile, había hecho un posgrado en Inglaterra, un máster en economía, y entro a trabajar a la Secretaría General de la Presidencia. Y llego ahí porque Cristian Larroulé, que fue ministro SECPRES el año 2010, yo lo conocí en Libertad de Desarrollo, yo volví a Inglaterra a Libertad de Desarrollo, y a través de Cristian Larroulé, que me llevó al gobierno como jefe de gabinete, al ministerio, me tocó empezar a interactuar con los equipos de gobierno y particularmente con el presidente Piñera. Y en estas casualidades extrañas, llegué a trabajar directamente con él por un conflicto, para variar, que se produjo entre equipos internos del gobierno, segundo piso, asesores presidenciales, y primer piso, el Ministerio de Secretaría de la Presidencia. Y el presidente Piñera, año 2010, muy salomónicamente, en vez de matar a uno y dejar al otro, digamos, lo dijo, formemos un solo equipo de trabajo, y como todas las Express partía a Valparaíso, los equipos legislativos, yo era el único que se quedaba en Santiago, me dijeron, ya anda tú. Y empecé a trabajar en este equipo que trabajaba directamente con el presidente Piñera, y el 2013... Ahí ya nos empezamos a conocer mucho más, teníamos reuniones permanentemente, y el 2013 me pide que asuma como jefe del equipo asesor del segundo piso, el jefe del segundo piso, ¿no? En reemplazo a María Luisa Abraham, que se fue al Tribunal Constitucional. Yo tenía ahí 34 años, era bien cabro, mucho más joven que ahora, pero fue un privilegio, un lujo, me tocó estar en el momento del anuncio del cierre del Penal Cordillera, los cómplices pasivos y vivir todo eso por dentro, pero era más bien un asesor joven que no tenía mucha participación política. Y al final de su gobierno ya me pide derechamente irme con él a organizar un centro de estudio, una fundación, que fue básicamente donde él se radicó después de Piñera 1 y que fue la base de la campaña del programa de gobierno de Piñera 2, ¿no? Y ahí me invita a trabajar con él como ministro, primero como ministro de la SECPRES, yo que había sido asesor, jefe de gabinete, jefe de estudio de la SECPRES, volví el 2018 como ministro de la SECPRES y 10 días después del estallido social, el presidente me pide que asuma como ministro del Interior, en probablemente la peor oferta laboral que alguien le puedan haber hecho en la vida, porque el país se incendiaba, en fin, ¿para qué les voy a... Miren, es muy malo autobombearse, pero lean un libro que escribí sobre el tema, porque venimos a hablar del presidente Piñera, que además todo esto está bien relatado en el libro, y hablo harto del presidente Piñera, pero quería referirme a 3 temas, los voy a solamente puntear para dejar espacio a la conversación. Su dimensión personal, su dimensión política y su dimensión como gobernante. En lo personal, para entender bien la figura del presidente Piñera, hay que entender, yo diría, 2 elementos centrales. Uno, es una persona de familia y de costumbres familiares muy marcadas. Era un hombre aclanado, achoclonado, de tribu, donde uno estuviese con él, estaban los hermanos, estaban la hija, por supuesto su mujer, Cecilia Morel, y su relación familiar y su núcleo familiar es muy extendido, y él era muy... pese a todo, ¿no? Porque fue empresario, fue político, fue académico, hizo un doctorado, o sea, vivió como 3 vidas en uno, un doctorado en Harvard, billionaire dirían los gringos, y presidente de Chile 2 veces. Yo tendría que ir como 380, ni siquiera, viviendo todas las vidas juntas, no uno llegaría ni a la mínima parte de eso. Entonces, increíblemente logró compatibilizar esta multiplicidad de intereses, porque era un tipo de talento y capacidad excepcional, eso es un atributo, en múltiples frentes, con una diversidad de intereses, pero siempre con una cuestión familiar muy profunda, y el otro elemento que yo creo que es clave para entenderlo, con una raíz social cristiana muy profunda. Su familia era DC, su papá y su mamá eran militantes de la DC, y su padre era fundador de la DC, y por su casa los domingos, los almuerzos, pasaban regularmente gente como Eduardo Frei Montalva, como Bernardo Leyton, como Gabriel Valdés y todos los grandes próceres de la democracia cristiana. Y eso explica, primero, esta mirada distante, opositora, quizás no activa, pero opositora en momentos muy importantes a la dictadura, y posteriormente esta cuestión más alternativa o distinta dentro del mundo de la centroderecha. Porque él dentro del mundo de la centroderecha históricamente fue más bien un bicho raro, digamos, no era el mainstream de la centroderecha, sino que pertenecía a una vertiente diferente, por decirlo de alguna manera, que aspiraba a una centroderecha más abierta, más moderna, que creía en los mercados, pero con una mirada a la justicia social. Entonces, esos elementos de su historia personal son inseparables de su trayectoria política, ¿no? Y en su trayectoria política, yo lo que diría... hola.
Estaban mirando afuera. ¿Cómo están? Y en su trayectoria política yo destacaría en lo esencial que era un hombre de partidos. Si bien era una persona audaz, que podía tomar riesgos, como contra Joaquín Lavín, cuando le quitó, por la buena, digamos, pero con mucha astucia, la nominación presidencial del 2005, pero él fue senador por un partido político, fue presidente de partido, fue dirigente político mucho tiempo, o sea, no era un caudillo que operaba autónomamente y que básicamente tenía personas que lo seguían como un emprendimiento más particular en términos políticos, sino que con su mirada, con sus lotes, cómo funciona la política, trabajaba a través de los partidos. De hecho, él el 2010, él siempre fue RN, ¿no? Entró el año, yo me imagino, 89, por ahí, cuando entró para ser candidato a senador, y tuvo que dejar la militancia el 2010, no porque él quisiera, sino porque los estatutos de Renovación Nacional exigían que si, esas cosas raras, probablemente porque nunca pensaron que iba a tener un presidente, que si ganaban la presidencia, el presidente no podía ser militante de Renovación Nacional. Cosas extrañas, ¿no? Pero básicamente era una persona de partidos que hizo toda su vida al alero de los partidos y que, si bien, como dice Natalia, quizás tenía poca paciencia y no era lo que más disfrutaba la vida partidaria, hacía la pega. Y eso para mí es doble mérito, porque como el cuento de Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, la santidad no está tanto en creer o tener, digamos, la transmutación del espíritu en el cuerpo, sino en perseguir, digamos, la santidad, aun cuando no haya fe. Y en el caso de la política, hacer política, cuando la política es tan ríspida, pucha, que tiene valor, porque la Natalia lo sabe bien, todos los que hemos participado en la vida política, la política es una cuestión muy difícil, muy árida, que suena bien, pero de cerca no funciona tan bien. Entonces quería destacar ese punto como, 2 minutos ya, ese punto como político, que era un hombre de partido, y si bien no era un hombre de ideas, era un hombre con ideas muy claras. Hay una muy buena columna de Arturo Fontaine hace unos días atrás en el Mercurio. Él, por supuesto, no era un intelectual que escribía libros de filosofía política, pero sí tenía, miren, era una persona que era amante de la historia, muy conocedor de la historia de Chile, sabía mucho de eso y eso le importaba y entendía que la historia era fundamental para la actividad política, conocer la historia de Chile. Era alguien que tenía muy claros los principios elementales de su pensamiento político, por ejemplo, la libertad, pero ampliamente entendida, la libertad integral, no solo económica, como la centroderecha, la derecha históricamente la ha promovido, sino en todos los frentes, ¿no? En el plano personal, desde un punto de vista más social, por supuesto, entendiendo que la libertad es imposible de dividir o compartimentalizar. Un compromiso total con la democracia y los derechos humanos. En eso siempre fue una sola línea y por eso le dolió mucho la acusación tan injusta que se hizo durante el estallido de que él amparó, promovió, toleró violaciones de derechos humanos y ni hablar cuando lo acusaban de que eran sistemáticas, masivas, en fin. Porque además Chile tiene una trayectoria dramática en materia de derechos humanos, en particular durante la dictadura. Y eso es un aprendizaje que costó hacerlo, particular para el mundo nuestro, ¿no? El mundo al cual yo pertenezco, y que el presidente Piñera fue probablemente el gran promotor de a la fuerza, con forceps, quizás no con toda la sutileza política, de instalar ciertos mínimos comunes compartidos en materia de democracia y derechos humanos. La democracia y los derechos humanos no son transables y son un mínimo a partir del cual construimos. Son instrumentos, pero también son fines que no pueden ser vulnerados y no pueden ser relativizados bajo ninguna circunstancia. Y ciertamente era una persona que creía en el rol del Estado, pero no en un Estado omnipresente, sino un Estado que tenía que cumplir bien la tarea en aquellas tareas que se le asignan. Creía sobre todo en la libertad económica para emprender, pero no solo por una razón de eficiencia económica, sino porque creía que la libertad personal se fortalecía mucho más cuando iba de la mano con la libertad económica y que una economía que funcionaba bien era una economía que le hacía bien a las personas y que le hacía bien a la sociedad, y por eso él creía en una economía social de mercado que apuntaba al bien común y que tenía que ser regulada para corregir fallas de mercado. Hay muchos ejemplos en su gobierno en política ambiental, en política regulatoria, competitiva, antimonopolio, de su visión sobre esa materia, y creía ciertamente en la igualdad de oportunidades y en la justicia social. Y por último, como gobernante, quisiera mencionar 2 cosas. Una, que sus 2 gobiernos creo que fueron bastante distintos. El primero era mucho más como, no sé si gerencial, eso puede ser un poco peyorativo,
pero estaba mucho más enfocado en la administración del Estado. De hecho, si uno lee el programa Gobierno Piñera 1, está esta idea de los gerentes que ponían sus mejores talentos a disposición del Estado, los pendrive. Al momento, no sé si ustedes son muy jóvenes, se acordarán cuando nombraron a los ministros, les pusieron unos pendrive y planillas de Excel con metas, con planificación, que son herramientas muy válidas y que son muy útiles en el Estado, pero con mucho quizás énfasis en eso, que hoy día se ha revalorado por la falta de gestión. Yo creo que la gestión es tremendamente importante, pero es cierto que quizás nos faltó un poquito más de relato y de visión política para darle un cierto sentido orientador, porque la política orienta la gestión y la gestión es fundamental para que esa orientación no vaya a cualquier lado, digamos, y pueda cumplir el propósito. Pero yo creo que fue aprendiendo, tuvo épica, fue aprendiendo, enfrentó muchas dificultades y logró, creo yo, transformarse progresivamente, como dijo Natalia, desde un jefe de gobierno a un jefe de Estado. Con luces, con sombras, como todo, pero se transformó en un presidente. Y en el segundo gobierno ya había un proyecto político mucho más nítido, mucho más definido. Bueno o malo, les podrá gustar o no, yo obviamente lo defiendo mucho, porque me tocó liderar la elaboración del programa de gobierno. Sí hago una autocrítica, esto lo pensaba mucho ex post, que creo que entre la fragmentación del sistema político y que probablemente los ripios propios de administrar el gobierno nos hicieron perder de vista aquellas cosas que fueron centrales para ganar la segunda elección, en el Piñera 2, digamos, que sí tenían un contenido que era mucho más robusto desde un punto de vista político. Había un relato, un cierto sentido de proyecto, de principio, una mirada anclada en una visión política que era muchísimo más profunda. No sé si bueno o mala, eso cada uno lo podrá jugar, pero había un esfuerzo mucho mayor intelectual y político de configurar un proyecto que hiciera más sentido. Vino el estallido, pasó lo que pasó, vino la pandemia, y creo que finalmente, si hay algo que uno pudiese rescatar de ese segundo mandato, que es el que me tocó participar, es que yo creo que junto con dotar de un cierto sentido moral y político la adecuada administración del Estado, sobre todo por lo que pasó en la pandemia, creo que no fue lo que pensamos que iba a ser, pero fue mucho más importante de lo que estimamos, porque probablemente, podemos dejarlo para las preguntas, durante el estallido enfrentamos la mayor crisis de las últimas décadas de nuestra democracia, y esto pudo terminar muy mal. Y creo que haberlo enfrentado con prudencia, apostando a la política y no al enfrentamiento, apostando a los votos y no a las balas, hacen que el legado del presidente Piñera, además de ser un buen gestor, desde un punto de vista político, haya entrado, como se dijo en sus funerales de Estado, con letras grandes en la historia de Chile. Muchas gracias a ambos no solamente por lo interesante, sino también lo entretenida sus intervenciones. Yo quisiera hacer una primera pregunta que tiene que ver está conectado con una anécdota que yo tuve con el presidente Piñera. Yo no fui cercano a él, pero sí estuve varias veces en distintos espacios de conversación. Y en uno de ellos habían algunas personas que trabajaban en centros de estudio. Yo ahí no trabajaba en un centro de estudio, pero habían personas que estaban vinculadas a distintos mundos intelectuales. Y algunos de ellos, de las personas que estaban presentes ahí, se presentaban como: yo me dedico a la intelectualidad, soy académico. Y él parte preguntando, diciendo: ¿qué hay que hacer para ser catalogado como intelectual? Porque yo hice un doctorado en una universidad que no es menor, digamos, la Universidad de Harvard, en economía, una disciplina difícil, hice clase en la Católica. ¿Qué diablos hay que hacer para entrar en ese grupo? Y parto con esta anécdota porque Joaquín Fermandó hace poco hizo 2 entrevistas bastante interesantes, que de hecho toca muchos de los puntos que ustedes mencionan a la pasada. Y él dice algo que es bien provocador. Él dice: él proporcionó acción, proporcionó recursos a la derecha, pero no proporcionó un discurso, no proporcionó idea de país, dejando de lado, digamos, la casa que nos reúne, salvo de crecer, etcétera. Pero también dice algo que es muy interesante. Dice que pese a la debilidad política de sus gobiernos, logró sortear la crisis política más relevante desde la vuelta a la transición, desde la transición política, digamos. Entonces, y eso requiere mucha destreza. Eso requiere mucha visión política para saber comprender qué hacer, leer la realidad y a partir de eso
en el fondo, trazar ciertos cursos de acción política, y eso requiere una cierta visión. Entonces, se contradice Joaquín Fernández. ¿Cómo ustedes leen esta crítica que de hecho suele venir de la derecha, que falta el relato, etcétera, pero que también mencionó Natalia, y al mismo tiempo esa destreza evidente que uno mira ex post y que todo el mundo reconoce ex post, respecto del modo en que logró sortear la crisis política, que eso requiere al mismo tiempo una visión política? Entonces, partimos contigo, Gonzalo. Gracias. Buena la pregunta, porque además me conecta con una anécdota muy parecida. Cuando yo estaba en Avanza Chile entre Piñera 1 y Piñera 2, cuando salimos de Piñera 1, todo el mundo nos sacaba la cresta. Íbamos a los matrimonios con el presidente Piñera, nos dejaban en la mesa del fondo, nadie nos saludaba. Pero progresivamente, por los problemas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se pareció a lo de ahora, ¿no? Se empezó a revalorizar su gobierno y su figura, y subió muy fuertemente en las encuestas, y por eso se instaló como un muy probable candidato presidencial, y rápidamente se transformó en el favorito, digamos, de la elección del 2017. Pero siempre tuvimos problemas con los centros de estudio, particularmente con los intelectuales de derecha, ¿no? Ustedes los conocen: Pablo Ortúzar, Daniel Mansuy, Axel Kaiser, Claudio Alvarado, en fin. Ahí no había química. Y yo, como director del centro de estudio, a mí me gusta la política, pero también me gusta mucho la idea. Y siempre he leído mucho de ideas políticas y he estudiado mucho la historia, la filosofía política. Trataba de abuenarlos, pues, y no había química, pues no había caso. Y cada fin de semana, además, como estos gallos le pegaban siempre al presidente Piñera, le daban más tribuna en los medios, pues, y hay medios especialistas en el conflicto, la segunda, la tercera, y les daban más columnas, más espacio, y más le sacaban la cresta, y curiosamente, en vez de bajar el presidente Piñera, subía más la encuesta. Pero igual yo como que trataba de arreglar y componer la relación, porque yo creo que ese quizá ahí hay que hacer una reflexión en el mundo de las derechas. En la izquierda la intelectualidad es orgánica. Es orgánica. O sea, Ernesto Tironi fue SECOM, si no me equivoco, en el gobierno del presidente Patricio Aylwin, ¿no? Ernesto Tobone fue el jefe del segundo piso del presidente Lago. Pedro Huel fue asesor o jefe de asesores en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y en la derecha yo no he visto ningún intelectual trabajando en un gobierno, como que encuentran que fuera lo peor y que las ideas están por donde van las ideas, y la política que tiene sus bemoles, que quizás tiene esas cosas tan ripiosas de la vida política, tiene que ser distante. Yo encuentro que eso es un error. Entonces yo traté como de juntar estos mundos y tratar de abuenarlo, y organicé un almuerzo en Avanza Chile con el presidente Piñera y los intelectuales. Están varios de los que les mencioné, y el presidente Piñera entró, estaban todos sentados, muy serios, muy formales, con sus libros, sus manuales. Yo le había dicho que la idea era conversar un poco de ideas políticas, y entra y dice: ¿dónde se inscribe uno para ser parte del club de los intelectuales? Por supuesto, la comida terminó pésima y las columnas que vinieron fueron peores y más le sacaron la cresta, pero lo bueno es que siguió subiendo la encuesta y ganó la elección presidencial. Entonces, esa cuestión nunca se dio muy bien. Y es curioso, porque el presidente Piñera, como les decía, era alguien de ideas. No era una persona de ideas, pero una persona con ideas muy claras. No eran 25 ideas, pero eran 4 o 5, y por eso les digo, léanse la columna de Arturo Fontaine, que a mi juicio, y yo le tengo mucho cariño y respeto a Joaquín Fernández, prologó mi libro, pero no estoy de acuerdo con esa frase, porque el presidente Piñera creo que tenía un catálogo suficiente de ideas para hacer un proyecto político tremendamente robusto, ¿no? Para una centro derecha anclada, creo yo, en los principios que interpretan a la mayoría de este país. Lo que les decía, convicción total y compromiso total con la democracia y los derechos humanos. Un proyecto fundado fundamentalmente en la libertad, una libertad integral, amplia y no divisible. Un respeto por el Estado de Derecho. La valoración del rol del Estado, entendiendo que el Estado no sustituye ni a la sociedad civil ni mucho menos a las personas, colabora. De hecho, los privados, el Estado, la sociedad civil pueden generar colaboraciones muy virtuosas, y también un elemento básico y muy importante de igualdad de oportunidades y justicia social. La igualdad de oportunidades como palanca de movilidad para la justicia social. Y a esto, si ustedes le agregan una actitud reformista y abierta, basada en una cierta idea de la concepción de la democracia, ¿no? Donde no hay buenos ni malos, no hay verdades superiores, los principios que nos organizan están permanentemente en disputa, y que tiene que existir una visión de sana
de sana, no es pragmatismo la palabra, sino también de pensar que quien está al frente y tiene sus propias ideas, también son ideas que merecen ser deliberadas, y de la deliberación construimos las reglas comunes. Y por lo tanto, no hay soluciones ideales, las quimeras son enemigas de una democracia moderna, y los utopismos exacerbados finalmente destruyen la convivencia, que es un poco lo que nos pasó con la primera convención. Yo creo que ahí hay un cuerpo de ideas muy profundo, y no es necesario estar permanentemente citando a Kant, a Adam Smith, a Hegel, o a quien a ustedes les guste, digamos, pero es evidente que detrás de esa idea están los grandes intelectuales y el corpus fundamental del pensamiento filosófico político de la democracia liberal, que surge fundamentalmente a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Porque eso era lo que era el presidente Piñera, un demócrata que creía en la economía social de mercado y en la democracia liberal, y que no se sentía dueño de la verdad. Y para mí eso es profundamente valioso. Bueno, yo creo que la dispersión del sistema político está atentando contra todo lo que dice Gonzalo, lamentablemente. Yo quiero rescatar algo porque creo que aquí hay una diferencia importante que hacer, porque yo no sé si ustedes han visto en TikTok o en las redes sociales, pero un sector de la izquierda en su minuto planteaba que, bueno, frente a lo que estábamos viviendo como el estallido social, había que generar un acuerdo para terminar el periodo presidencial. O sea, finalmente para que el presidente Piñera no terminara el periodo presidencial. Y creo que ahí lo que se resolvió, más allá de la responsabilidad del gobierno en tratar de llegar a acuerdos, por cierto, donde de verdad leanse el libro, Gonzalo, fue mi libro del verano. Debo decir que hubiese preferido que tuviera más páginas, pues la letra es muy chica y para uno con la presbicia es un tema, pero bueno. Lo que les quiero decir es que una parte de la oposición entendió primero que el hecho de que el presidente haya sido electo democráticamente ya te da todas las credenciales democráticas, porque hay algunos que empezaron a dudar de esas credenciales democráticas. Segundo, porque a propósito de la historia que como país habíamos vivido, era un imperativo ético llegar a un acuerdo que permitiera no solo dar una salida a lo que estábamos viviendo, sino además que se cumpliera el periodo presidencial. O sea, yo creo que aquí el gobierno actuó de la manera correcta y tuvo un sector mayoritario e importante de lo que era su oposición que entendió lo mismo, que el valor de la democracia se defendía y se defendía incluso contra el rating, porque a eso voy con los incentivos que tenemos hoy día. Hoy día los incentivos son a el discolaje, a no respetar los acuerdos, a no tener proyecto. Yo hablo con los parlamentarios de mi bancada y la mitad vota una cosa, la mitad vota otro. El partido fue parte del acuerdo por la paz y la nueva constitución a propósito del proceso fallido y la mitad de la bancada votó en contra. O sea, y es porque le hablan a un público, a un nicho. Y yo creo que las personas no somos buenas o malas per se, sino que también actuamos sobre incentivos. Y creo que hoy día los incentivos del sistema político para la colaboración, para instalar proyectos de largo plazo, no existen. Y hoy día el incentivo está a la cuña rápida, a los 30 segundos del Twitter y, por cierto, también a una inmediatez que todos los estudios señalan que la gente piensa que a largo plazo son en 3 meses. Entonces, hablar de la elaboración de un proyecto suena a algo tan lejano. Entonces terminamos discutiendo sobre acciones, no sobre visión de país aterrizado en políticas públicas. Terminamos discutiendo de mecanismos. Y eso hace que finalmente se estén acabando las convicciones. Que uno las puede modificar, por cierto, pero a propósito de una vivencia, de una reflexión profunda, no a propósito del rating o no. Entonces creo que hoy día, lamentablemente, no es que tengamos el peor Congreso de la historia porque hoy día justo esa generación nacieron y todos eran malos, tontos, etcétera, sino porque los incentivos que pusimos son los equivocados. Yo creo que ahí tenemos un tremendo forado
que si no resolvemos va a seguir siendo complejo. Muchas gracias. La verdad es que yo tengo muchas preguntas, pero no sé si en el público tendrán algo que decir, algo que complementar. ¿No? ¿Sí? Adelante. Yo soy Cristian Mallea, fui uno de los creadores de la Feria Multiservicio en época pandemia. Y hoy en día soy coordinador de sindicato de los metros y todo eso, de las ferias libres. Y hoy en día yo recorro casi todas las comunas viendo a la gente de escasos recursos y todo, y aquí mucha gente dice que muchas peleas políticas y lamentablemente no se hace nada ni no hay ningún tipo de convicción. Y yo soy de derecha, y mucha gente mía que es de derecha dice, chuta, la derecha no se acerca de Plaza Italia hacia abajo, deja a la gente abandonada. Nosotros estamos creando la Cámara de Emprendimientos Informales de Chile, acostado al mundo, para poder sacar adelante a todo el comercio informal, para que pueda hacer crecer un poco y ser ¿cómo se llama?, formal y crear su propio negocio, porque lamentablemente la derecha que tiene muchos municipios, siendo gente de derecha, le cierran las puertas. Y a veces viceversa, entonces no los dejan crecer. Es un trámite demasiado burocrático y por eso lo hemos estado viendo la obligación de crear sindicatos y empezar a reformar y crear la Cámara de Emprendimientos Informales de Chile, y en eso estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo tengo una pregunta que tiene que ver con... Perdón, ¿solo puedo hacer un comentario? Por Porque supuesto. siento que había ahí un comentario, pero que contenía un mensaje muy A claro. ver, dale nomás. Que a esta eterna pulsión o tendencia a la derecha a vivir permanentemente en estado de guerra civil o de amotinamiento, ¿ah? Históricamente ha sido bastante cierto eso. Es cosa de ver lo que está pasando en Las Condes ahora, que es incomprensible. Y no hay que olvidarse que durante los momentos más duros del estallido social hubo sectores de derecha más dura que se declararon opositores al gobierno del presidente Piñera. Opositores al gobierno del presidente Piñera. Que no fueron parte del acuerdo del 15 de noviembre. Bueno o malo fue el acuerdo que nos permitió evitar que la democracia colapsara. Y esa es una cuestión incomprensible y la historia yo espero que la sepa juzgar. Porque, miren, el gobierno del presidente Allende de la Unidad Popular yo creo que fue un desastre por donde se le mire. Sus partidos le hicieron la vida imposible, él también tomó decisiones muy equivocadas, pero ninguno de sus partidos se declaró opositor al gobierno. De hecho, decían, este gobierno será una mierda, pero es mi gobierno. En cambio, hubo sectores minoritarios, no en la mayoría, no quiero ser injusto, que dijeron nosotros somos opositores. ¿Por qué? Porque no comprendieron que a veces en política, cuando no se tiene la mayoría suficiente o las circunstancias son adversas, hay que negociar, hay que llegar a acuerdos. ¿Sí? Además que es la base de la democracia, sentarse y ponerse de acuerdo. Y en la vida y en todo orden de cosas creo que también, ¿no? En la familia, cuando uno sale de vacaciones, mejor ponerse de acuerdo que imponer, lo que vamos a comer el fin de semana. Imagínense en política. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Marcelo, ¿cierto? Cristian Mallea, perdón. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver no solo con que seamos de derecha y buenos para pelear, pero la izquierda también es súper buena para pelear. Yo creo que tiene que ver, como decía Natalia, que ella en el clavo en un punto, que el problema estructural de Chile no es el sistema de pensiones, no es el bajo crecimiento, es el sistema político. Mientras tengamos estas malditas reglas que nos tienen con 21 partidos en este momento y con varios en formación, vamos a estar liquidados porque finalmente la democracia y la economía funciona sobre todo por las reglas que nos damos. Y esas reglas pueden volverse obsoletas y si no hay capacidad de irlas ajustando, irlas modificando, porque la democracia, las instituciones sociales, las instituciones económicas de la cultura, nunca terminan de perfeccionarse, nunca. Si es una cuestión dinámica y evolutiva, y si no somos capaces de ajustarla, entonces esta cuestión empieza la obsolescencia. El sistema político no es capaz de procesar las tensiones sociales que se acumulan con una olla a presión, y si la olla a presión no bota el vapor, digamos, la presión empieza a acumularse y termina explotando. Y ya estuvimos a punto de realmente de irnos a la B, por decirlo suave y en términos futbolísticos, y esta cuestión
A mí lo que me preocupa es que algunos piensen que como ya pasó no va a volver a pasar, porque el octubrismo ya no está de moda, porque, en fin, el gobierno actual tiene muchos problemas. Pero ojo, los problemas que gatillaron las protestas, porque no toda la gente fue a quemar, que hay gente que fue a protestar por causas muy atendibles, muchos de esos problemas siguen sin resolverse, las tensiones siguen acumulando y la gente lo único que ve es que los políticos o se benefician o pelean permanentemente y no resuelven los temas fundamentales. Y además cuando ven que el director de una policía con un abogado de la plaza empiezan a intercambiar información y se producen todos estos hechos tan graves de corrupción, y súmele el caso Fundaciones, Democracia Viva, y porque esto no es, las debilidades del alma y el espíritu no son de un sector político, están en la derecha, están en la izquierda, están en el centro, están en lo independiente, pero cuando no hay reacción frente a eso, entonces no se sorprendan por cuando la rabia se acumula y la olla explota. Muchas gracias. Bueno, efectivamente el sistema político es la causa de muchas cosas que hoy día están acechándonos y amenazas que efectivamente siguen muy vivas a pesar de que aparentemente están muertas. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo quisiera hacer una pequeña pregunta antes del cierre, digamos, que puedan hacer sobre el compromiso democrático de Piñera. Efectivamente, uno ve cómo este gobierno es bastante, o es mucho más fiel. En muchos sentidos, el presidente Piñera llegó a tener un bajo apoyo en las encuestas, entre otras cosas, porque la derecha estaba muy disconforme y de alguna manera, con mucha facilidad, lo quiso votar con lo que eso implicara y no se atendía a las consecuencias eventuales que eso podía seguirse. Pero a pesar de eso, el presidente Piñera fue bastante consistente y muy... en el fondo nunca dejó de ser fiel a su compromiso democrático. Tú en la revista Santiago hiciste alguna reflexión sobre el modo en que el presidente Piñera abordó el aniversario número 40 del golpe de Estado, ya lo mencionaron también con los cómplices pasivos, que hoy sigue siendo motivo de discordia, dijiste que sigue generando tensiones, y quisiera saber si te podrías en el fondo desarrollar un poco más de cómo hubiera sido mejor planteado. Y respecto a ti, Natalia, a pesar de este compromiso democrático que tú efectivamente transmitiste, que compartías respecto al modo en que el presidente Piñera defendió la democracia, ¿cuáles son las motivaciones reales últimas por las cuales la izquierda se comportó como se comportó en la Constitución Constitucional y en las distintas declaraciones que básicamente hacían ver al presidente Piñera no como un demócrata, sino como un dictador? Estoy hablando 2019-2020. Partamos contigo si quieres. Bueno, la verdad es que yo formo parte, porque hoy día parece que ser de izquierda tuviera un solo domicilio. Y sé que también tiene muy bajo rating reivindicar que hay muchas izquierdas, como también hay muchas derechas. No sé si voy a interpretar el sentido más profundo de por qué cierta izquierda fue tan obstruccionista y compleja en el momento de lo que fue el estallido social. Pero sí hay algo que me ha llamado la atención y que yo creo lo voy a poner en positivo. ¿Qué cosa me hace reflexionar acerca de eso? Y voy a contar una infidencia. Una de las discusiones quizás más complejas que yo he tenido con el gobierno, un día en Cerro Castillo, fue que yo planteé derechamente que cuando teníamos el sistema electoral binominal, se estaba efectivamente sobredimensionando a un sector para que quedara empatado con otro. Pero que a pesar de ello, que a mí me parecía que no reflejaba la sociedad, pero a pesar de ello, quienes éramos la concertación en ese minuto sentíamos y teníamos la certeza que éramos una mayoría social y política en la ciudadanía. Y eso, frente a un empate técnico en el Parlamento, nos daba como la fuerza de convencer o de dar vuelta a un voto, etc. Y yo le decía al presidente Boric, hoy día yo no tengo claro, y más bien me atrevería a decir que no somos una mayoría social y política. Entonces, ¿a qué voy con esta reflexión? Que no es autocomplaciente, sino que creo que hay un sector de la izquierda que se quedó pensando en que la política era binaria y era anterior a la caída del muro de Berlín. Esto quiere decir que
soy solo yo el democrático y tú no. Que es lo que me pasa un poco en las discusiones actuales cuando hay ciertos sectores que dicen arrogarse para sí la representación de un país, cuando más allá de la evaluación que yo haga del sistema político, hoy día quienes están en el Parlamento representan legítimas opiniones de personas. Por lo tanto, el hecho de decir yo soy el que realmente representa algo o mi forma de ver el mundo es la mayoritaria, la ética, etcétera, es algo que nos ha hecho muy mal y que en particular a propósito del estallido se volvió a instalar. O sea, uno puede haber tenido crítica a que la semana anterior al estallido el presidente decía que esto era como un oasis o que estábamos absolutamente sobredimensionando lo que había sido el crecimiento económico, pero habían otras fracturas, que había una derecha más en el status quo que no quería romper o avanzar, lo que sea. Pero nadie podía poner en tela de juicio que tenía un presidente electo por mayoría. Entonces, creo que y lo mismo me pasó en el funeral del presidente Piñera. Yo puedo haber tenido ideas completamente distintas, pero en mi rol de dirigente a un partido, yo fui a presentar mi saludo a quienes políticamente y personalmente estaban sufriendo por la pérdida de alguien que además había sido presidente de Chile. Algo que por ese solo hecho, a mi juicio, se necesitaba honrar, un presidente democráticamente electo. Entonces, creo que hay cierto sector de la izquierda que a veces se pierde respecto de que, como si hubiese un termómetro de la democracia, y que yo lo pusiera, no, este no es demócrata, este sí. Y creo que eso le hizo mal al acuerdo del 18 de octubre. Parte de ese relato fue el que permeó la convención, la primera, y creo que el espíritu revanchista o de mayorías eventuales también fue lo que combinó la segunda intervención. Entonces, a lo que voy es, mientras no cambiemos este sistema político, las mayorías van a ser siempre eventuales. Entonces la invitación es a tratar de representar a las mayorías, y para eso no es convencerlos de que tu posición es la mejor o la obvia, que es un poco lo que está pasando con pensiones. Yo estoy absolutamente en contra de que el 6% se vaya a capitalización individual. Me gustaría un porcentaje, no todo, pero un porcentaje de solidaridad. Pero mis ideas están perdiendo. No hemos sido capaces de convencer a las personas de por qué mi posición es mejor. Yo creo que es mejor, pero no lo logramos, por lo que sea. Entonces, ¿qué hago? ¿Me atrinchero en que si no me ponen un porcentaje de solidaridad no avanzo? ¿O me acuerdo, a propósito de lo que dice usted, sus emprendedores, de cómo hago para que hoy día tengamos una reforma y se aumente la PGU? ¿Qué me importa más? A mí me importa más lo segundo. El punto es que hay muchos hoy día que les importa más lo primero. A mí me duele que la ciudadanía no le parezca tener un porcentaje de solidaridad, pero algo habremos hecho en la construcción de ese sentido común ciudadano hoy día. Y si alguna vez volvemos a tener mayorías sociales, bueno, breguemos por cambiarlo, pero por cambiarlo en el debate democrático. Y eso es algo que yo creo que no podemos dejar de respetar. Y eso es parte de, a propósito de quién estamos conversando hoy día, de lo que el expresidente Piñera bregó por siempre tener en la primera línea. Oye, me acuerdo un poco de lo que dice Natalia y después voy a tu pregunta directa. Lo que ella plantea, el viejo dilema de Max Weber entre la distinción entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, ¿no? La de la convicción es, yo tengo mis convicciones y voy hasta el fondo con mis convicciones, y si no les gusta, bueno, problema usted, pero yo no voy a transar nunca mis convicciones. Y la ética de la responsabilidad es entender de que a veces hay que ser pragmático y que para avanzar hay que llegar a acuerdos, y que si no puedo avanzar 10 metros es mejor avanzar 5 que quedarse donde estoy, digamos. ¿Ah? Es como ir a un cerro, ¿no? Hay gente que dice, a mí me gusta subir cerro. Solo voy a la cumbre y si me cuesta la vida en eso, bueno, da lo mismo, pero lo importante es la cumbre. Yo creo que no. Es mucho más importante saber volver que saber llegar a la cumbre. Porque si no sé volver, básicamente la experiencia del montañismo se vuelve una tragedia. Entonces, dicho eso, ahí hay una cuestión que yo creo que es bien relevante respecto a lo que está pasando en Chile en la política, lo que pasó en el estallido social, de que hay sectores extremos que creen que la política se realiza solo desde la convicción y no desde la responsabilidad,
Y eso fue particularmente vistoso y lamentable durante los periodos más oscuros del estallido social y lo que vino después con la primera convención, también parte de la segunda del Consejo Constitucional, porque es una cuestión que si no logramos superarla y tiene que ver con el sistema político, nos vamos a quedar estancados y el país va a seguir decayendo, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo que todos nuestros presidentes, hasta el presidente Piñera, lo entendieron muy bien. Y no es casualidad que la concertación hoy día sea tan cuestionada, porque precisamente los presidentes de la concertación fueron hombres de acuerdo, que tenían sus convicciones, pero que entendían que para avanzar había que tener victorias parciales y que nunca iban a haber victorias definitivas. Y bueno, mirado a la distancia es súper fácil criticar, pero pucha que cambió Chile, po. Y por eso es incomprensible que la centroizquierda se haya avergonzado su obra, no todos, pero algunos, y no la hayan defendido, y finalmente se terminó instalando un relato hegemónico en el mundo de la izquierda, que era de mucha vergüenza respecto a lo que se hizo. Y en la centro derecha algo parecido. Y solo vino a cambiar, miren, porque se cayó un helicóptero en el lago Ranco. Hasta antes del día 6 de febrero era la derechita cobarde, eran los amarillos, los que no tenían convicciones, los globalistas, los de la ONU, y cuántas estupideces se le ocurren a algunos, ¿no? Y es lamentable que tengamos que pasar por estos traumas y estas experiencias para aprender, pero parece que la naturaleza humana que finalmente solo aprendemos a porrazo. Pero sí, yo creo que hay algo que compartimos con Natalia y uno quisiera poder transmitirle a gente como usted, gente joven que le interesan las ideas, la política, es que tengan esto presente. Porque algún día probablemente si siguen en esto les va a tocar estar tomando decisiones. Y van a tener que resolver qué es lo que prima. Yo creo que la ética de la convicción se puede combinar bien con la ética de la responsabilidad. No es solo pragmatismo, no es solo convicción. Es convicción y pragmatismo, responsabilidad para saber cuánto puedo avanzar y hasta cuánto forzar las cosas. Porque además, para ir a gobernar solo con cuestiones testimoniales y no generar avances para la gente, yo creo que eso es profundamente inmoral, ¿no? Es profundamente inmoral hacer saludos para la bandera, para la trinchera, para la galería, y no subir la PGU, no mejorar la seguridad, no resolver las listas de espera, no hacer que el país avance, que fue lo que pasó en los últimos 30 años, que con luces y sombras finalmente permitió al país avanzar. Y mucho. Si ustedes estudian la historia de Latinoamérica, probablemente no hay ningún país como Chile, y en el mundo, tal vez los tigres asiáticos y no mucho más. Son poquitos, ¿no? Corea del Sur, Taiwán, Singapur y no mucho más. Ya. Y respecto a la pregunta puntual, que es sobre un artículo que yo escribí para la revista Santiago, esta de la Universidad Diego Portales, por los 40 años del golpe, los 50, que me pidieron hacer una reseña sobre cómo se vivió en La Moneda en los 40, cuando el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos y el cierre penal Cordillera. Mira, si a mí hay algo que me hace sentirme, yo tengo 45, ¿no? Yo soy de la generación que tiene conciencia de Pinochet, de dictadura, de transición democrática. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Yo me acosté pensando que ganaba el sí y desperté sabiendo que había ganado el no y que era el fin de los tiempos y que venían hordas de bolcheviques a destruir Chile. Porque yo no sé si ustedes conocen la historia, pero cuando Pinochet perdió en octubre, el 5 de octubre del año 88, claro, cortaron las transmisiones del edificio Diego Portales, el vocero de gobierno no salía a los cómputos, como ahora que a las 6:30, 7 ya está resuelta la elección, y empezaron a dar monito, el Correcamino, no sé qué cosa. No sé si ustedes son muy jóvenes, conocen al Correcamino, ACME y todas esas cuestiones. Y de repente aparece en algún momento el vocero y dice con el 0,000000001% de las mesas escrutadas, gana la opción sí con un 57%. El otro día lo conversaba con alguien que había trabajado en el comando del no, me dijo, nosotros ya teníamos contado, era obvio que había ganado el no, y pensaron que no iban a robar la elección, ¿no? Y bueno, fue muy dura la transición a la democracia, y fue muy notable, porque países que han logrado recuperarla pacíficamente, sin enfrentamientos violentos, avanzando paulatinamente, con además una enorme cantidad de reformas sociales, económicas y políticas muy importantes. Por ejemplo, el presidente Piñera fue uno de los líderes de la democracia de los acuerdos, que permitió hacer reforma particular, la reforma tributaria y laboral de Foxley y Cortázar, digamos, al comienzo del gobierno de Patricio Aylwin. Fue fundamental, además un montón de reformas
en otro orden de cosas, muy difíciles, judiciales, en fin. Y eso fue así durante mucho tiempo. Y en materia de derechos humanos el avance fue mucho más lento, porque a mi sector le costó mucho más. Y yo diría que todavía, ya en minoritario, hemos retrocedido en el último tiempo, a mí eso me preocupa, pero yo diría que hasta bien avanzada la década de los 90 y comienzo de los 2000, se relativizaba lo que pasó en dictadura, ¿no? Los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, el exilio, la tortura, y pasó la Comisión Rettig, y pasó la Comisión Valeg, y no era tanta la gente que asumía esto y hacía una autocrítica sincera y de verdad. Hubo algunos esfuerzos importantes, la UDI hizo un documento por ahí del 2001, 2002, que fue un avance, y hubo cuestiones que yo creo que fueron importantes, pero sin duda fue la acción decidida y sin complejos del presidente Piñera, no solo como en su calidad de parlamentario de la Alianza por Chile, sino como presidente particularmente durante su primer mandato, cuando dio una serie de pasos sucesivos donde se hizo cargo del tema y finalmente en los 40 años del golpe hace una especie de nunca más para la centro derecha, para la derecha, que fue muy fuerte, incluso muy violento políticamente para nuestro sector. Y eso, que es lo más de las cosas más notables de su trayectoria política, también refleja parte de sus debilidades como político, porque como dijo Natalia, fue muy brusco. Ahora probablemente si no hubiera sido tan brusco, el efecto no hubiera sido tan fuerte y los aprendizajes no hubieran sido tan marcados. Porque yo creo que hoy día, y eso explica también la conducta que tuvimos para el estallido social, donde nosotros siempre supimos y nunca dudamos que la solución tenía que ser política y que había que agotar todas las instancias posibles antes de ampararse en las fuerzas armadas, en el ejército, en bayonetas y fusiles, digamos, para resolver un conflicto que era eminentemente social y político. Y eso podría haber terminado muy mal. Y el presidente tuvo que tomar una decisión muy compleja la noche del 12 de noviembre, cuando se desbordó la violencia en Chile y prácticamente todo el sector, mi sector, pidió que salieran los militares y buena parte de la oposición también. Y de la dirigencia empresarial y social de este país. Porque la violencia estaba muy desatada y habían buenas razones para declarar un nuevo estado de excepción y ya usar la fuerza militar con mucho más energía. Y el presidente, si bien tuvo la duda y reflexionó, finalmente fue fiel a sus convicciones y optó por apostar por una salida política cuando nada hacía pensar que la íbamos a alcanzar 48 horas después. Y que además nada garantizaba que iba a ser eficaz, pues sí. No es que la violencia se acabó de cuajo y que al día siguiente salió el sol y todos nos encontramos en la Plaza Italia y celebramos felices. No, no fue así. Los problemas siguieron muchos meses, vino la pandemia que ayudó y en fin, pasaron un montón de cuestiones y corrió mucha agua bajo el puente. Y esto yo creo que recién empieza a cerrarse con el plebiscito el 4 de septiembre del año 2022. Pero es cierto que probablemente muchas de esas decisiones faltó aquello que tiene la política, ¿no? Que es un talento especial para convencer a las personas de que lo que se está haciendo es lo correcto. Con el paso del tiempo yo creo que se ha cobrado conciencia y la decisión de acusar esta complicidad pasiva en la que él mismo se involucró y cerrar el penal Cordillera, y lo mismo lo que pasó para el 18 de octubre y en particular en noviembre cuando no se sacó a los militares, que fue algo muy cuestionado, se ha empezado a comprender y se ha empezado a valorar, pero ha sido a golpe y porrazo. Y ha sido un aprendizaje difícil. Y por lo tanto yo, claro, creo que si se hubiese hecho con más pedagogía política, probablemente podría haber sido un efecto más rápido y quizás calado con mayor profundidad, sin tener que esperar que el presidente Piñera falleciera en un accidente tan trágico. Pero las cosas son como son, los líderes tienen luces y sombras, y la historia no se puede cambiar. Y esa historia, por lo menos, para mí tiene mucho más motivos tiene muchas más páginas luminosas que páginas sombrías. Muchas gracias. El famoso guionista de Chile que va escribiendo la historia política de manera tal que la podamos entender después y no en el mismo momento. Si quisieran cerrar en 2 o 3 minutos alguna reflexión, se han conversado muchos temas muy interesantes, agradezco mucho sus intervenciones y sin duda se ha cumplido la expectativa que se tenía, así que Natalia, muchas gracias. Yo quiero, y no es porque está acá, pero
pero quiero rescatar algo que tú decías respecto de cómo Gonzalo escribió desde su perspectiva la historia reciente. Y es que también uno de los errores es pensar que la derecha es más pragmática y que acoge poco la sensación ambiente de los sucesos históricos. Y yo creo, puede ser porque fue escrito en personal, digamos, que los sucesos asociados al estallido social que tú detallas en el libro también se detallan desde la vulnerabilidad humana que guía los procesos políticos, pero que queda en la trastienda, porque uno cuando lee el libro de historia lee como pasó tal cosa, se tomó tal decisión, se juntó tal persona, etcétera. Y claro, tú quieres saber cómo sucedieron las cosas, pero las emociones que hay detrás, a propósito de lo que hablábamos antes de iniciar este panel, que tiene que ver con que la política también tiene de aspectos emocionales, personales, las cosas que a ti te conmueven, etcétera, es un relato interesante en ese sentido. Porque detrás de decisiones complejas también hay sentimiento, trauma. O sea, claramente ustedes recordarán que para Bachelet fue tan difícil declarar estado de excepción en el terremoto del 2010 por el trauma de militares en la calle. Y eso es algo profundamente personal. Entonces, a lo que voy es que creo que uno de las cosas que mi sector reflexionó a propósito del estallido social, etcétera, tenía que ver no solo con las cosas que no hicimos en tanto actores políticos, la reforma 1, la reforma 2, etcétera, sino lo que no fuimos capaces de sentir respecto de lo que vivíamos en la sociedad. Porque esto no es, mira, tenemos un porcentaje de desempleo del 8%, si uno no es capaz de empatizar desde el sentimiento llevado a la política, es difícil que logre generar acciones que hagan sentido y que tengan impacto. Y yo creo que eso es algo que no podemos desconocer y que le quita dogmatismo a discusiones que a veces son eminentemente de sentido común, de estados de ánimo, de pragmatismo. O sea, hoy día, por ejemplo, cuando vemos, yo no creo que el alcalde Bodanovich se le ocurrió decir que salieran los militares porque se volvió loco, porque está desconociendo algo, porque está fuera de su línea, sino porque voy a hacer una caricatura, permítanme, nadie se ofenda, pero una persona de uno de los colegios más privilegiados del país, que tiene una mirada de conciencia social, el Cumbres, de conciencia social, y que tiene una mirada política legítima. Pero cuando todo eso que tú piensas y sientes que es lo razonable, lo deseable, lo verdadero, se enfrenta con la realidad cotidiana de una comuna que además es como un Chile en chico, te das cuenta que tenéis dos opciones, que es un poco lo que hablábamos hace un rato. O sigo con mi dogma, porque es mi planteamiento político, o me abro a buscar soluciones que le den respuesta a ese vecino en esa realidad que yo hoy día estoy compartiendo. Entonces creo que es mucho más valioso el que se haya atrevido a hacerlo. Ir en contra de tu tribu a propósito de tener una lealtad con aquellos que sufren y que tú representas en función de hacer acciones concretas que determinen un horizonte temporal mejor para ello, yo creo que es valioso. Y creo que la política no es que tenga que tener más Tomás Bodanovich, tiene que tener la capacidad de, que algo que también decíamos a propósito del expresidente Piñera, de mirar y remirar y volver a mirar el mundo y su especificidad, porque va cambiando, porque incluso en las relaciones humanas, si ustedes llevan, no sé cuánto llevas tú con la Paulina, pero yo que llevo 16 años con la misma persona, uno reordena su relación, reprioriza. Cuando llegan los hijos se hace otras preguntas, cambia las prioridades, bajo un concepto de apuesta por una familia, por el amor, por una serie de valores. Entonces, quien no es capaz de repensar, de remirar, teniendo principios, pero teniendo la posibilidad de dejarse permear por esa realidad que a veces ostensiblemente decimos representar, creo que no merece estar en la política. Es mucho más valioso alguien que es capaz de ser una voz disonante, no acomodaticia, disonante respecto de defender una idea o una causa. Creo que eso es lo que hace
y lo que diferencia la buena de la mala política, independiente de lo que uno piense ideológicamente. Y como la política es difícil, y a ustedes les gusta la política, yo lo insto a no perder eso de vista, porque uno en momentos en que se siente solo, incomprendido, o siente además que está contracorriente, como yo les decía, la reforma de pensiones, lo que te hace volver al sentido de la responsabilidad de estar en un espacio político es poder construir y dejarte convencer y seguir representando desde la lealtad y desde, insisto, los principios, a aquellas personas que depositan en ti una voz, sea chiquitita, sea más grande, y creo que ese es el desafío para las generaciones más jóvenes e independientes del lugar donde estemos. Yo creo que el día de mañana se va a reconfigurar el arco político, en todo sentido de la palabra, si es que queremos sacar este país adelante, y eso no significa ni traicionar, ni en el fondo cruzar charco. Significa la capacidad de entender en el otro la legitimidad de representación y, a propósito de eso, construir acciones conjuntas. Eso les diría. Me quedé pensando. Llevo 20 años, cumplo 20 años de matrimonio, pero si sumamos pololeo son 27. Y todavía vuelvo feliz a la casa, así que espero que mi señora también quiera vuelva feliz, digamos, pero habría que preguntárselo a ella. Mira, yo me quisiera quedar con... Hemos hablado muchas cosas del presidente Piñera y sus características personales. Hay unas que no hemos mencionado porque además tenía defectos también, pues era rabioso, era mal genio, era impaciente, no toleraba los lugares comunes, el trabajo a media, a veces tenía un gran sentido del humor, pero que a veces podía ser un poquito, bordear el bullying, digamos. Entonces no era un santo, ni mucho menos, y no es mi intención canonizarlo acá, y creo que además sería imposible. Pero sí tenía algunos grandísimos atributos del liderazgo político. Algunos ya lo hemos mencionado. Hay otros que no lo he mencionado, como por ejemplo yo diría casi anormal capacidad para no guardar rencor. Que créanme que en política es una cuestión muy excepcional. En la vida y en política es muy excepcional. Y en el caso de él, prácticamente nunca le escuché hablar particularmente mal de nadie, ni comportarse de una manera donde el sentimiento dominante fuese el rencor. Y eso ustedes son jóvenes, se los transmito, no sean ingenuos, pero no vayan por la vida con rencor, menos si se quieren dedicar a la política, porque se van a autodestruir. Porque hay tantos sentimientos innobles en una actividad que es tan noble, que si se los guardan y no los dejan atrás, les puede hacer mucho daño. Y como Natalia lo decía, ¿no? A nosotros nos tocó periodos muy difíciles, que fueron, yo lo digo, lo escribí, lo puse por escrito en el libro, fui bien sincero, fueron durísimos, pero hay que saber, no es fácil tampoco, pero hay que saber dejarlo atrás. Y el presidente Piñera en eso para mí fue un gran ejemplo, porque si uno carga con eso, finalmente nunca sigue hacia adelante. Y no hay ningún sentimiento peor, encuentro yo, que la autocompasión, la victimización, en fin. De hecho, a veces me decía, usted es muy enrollado, y créanme que yo soy poco enrollado, me decía, usted es muy enrollado, ¿ah? Le da muchas vueltas a muchas cosas. Entonces, tenía muchas particularidades personales bien notables, políticas también, pero si pudiese quedarme con una y transmitirle algo como que yo por lo menos lo admiré y creo que lo voy a admirar siempre, es que, parafraseando al presidente Boric, divertido parafrasearlo, pero porque fue muy duro con el presidente Piñera muchas veces, pero parafraseándolo, creo que el presidente Piñera, ante todo, fue un gran demócrata y desde la primera hora. Y eso tiene mucho valor, porque en esto ha flaqueado mi sector, la derecha, muchas veces, y también la izquierda. Porque en la Unidad Popular, en plena Guerra Fría, hubo muchos sectores de la izquierda, yo de hecho creo que la mayor parte de la izquierda, que descreyó de la democracia, como la entendemos, ¿no? De la democracia que conocíamos históricamente en el Chile republicano hasta el año 73. Y obviamente de ahí en adelante la derecha también, digamos, y las consecuencias de aquello fueron muy brutales, pero progresivamente nos fuimos reencontrando.
Y ese reencuentro fue posible porque hubo grandes demócratas desde la primera hora, como Patricio Aylwin, como Gabriel Valdés, como el presidente Lago, como el presidente Piñera. Y esos son los grandes demócratas que, con lo bueno y lo malo, han hecho de Chile, a mi juicio, un país notable, que no está ajeno a los problemas, que tiene grandes dificultades, que ha vivido crisis muy feroces, pero que producto de estos grandes demócratas, y el presidente Piñera, a mi juicio, está en aquello, digamos, de la primera división, ha logrado aprender que los conflictos más profundos no se resuelven a puñetazo ni mucho menos a balazo. Y eso que parece tan poquito, créanme que es demasiado importante. Porque hubo una regla que se rompió en Chile el año 73, que es esta regla de que los presidentes entran caminando la moneda el primer día de su mandato y salen caminando por sus propios pies el último día de su mandato, ¿no? Y no a balazo, con bombardeo, ni con barricadas, ni con bombas molotov, ni con un asedio violentista, ni mucho menos con el uso espurio de los instrumentos institucionales de nuestra democracia para sacar a un presidente legítimo en ejercicio, que es un poco lo que le pasó, y quiero aprovechar que está Natalia de transmitirlo, porque también yo lo puse en el libro, a buena parte de la izquierda, pero no a toda la izquierda, porque hubo cierta izquierda y centroizquierda que sí mantuvo el compromiso, que puede haber flaqueado un poco en algunos momentos, pero bueno, también somos seres humanos y todos flaqueamos alguna vez, ¿no? Que también mantuvo un compromiso y que finalmente entendió que los riesgos eran mayores y que lo que nos unía y lo que significaba la estabilidad de nuestra institución en la República era más importante. Y quizá hoy día es minoritaria, quizás no es la fuerza dominante, hay otros sectores como el PC del Frente Amplio que están en otra, pero yo creo que ese sector hay que reconocerlo, porque tanto le pegamos que si no hacemos esa distinción y no hacemos esa diferencia, entonces, bueno, ¿cómo se defiende? Y lo mismo la centro-derecha. Yo siempre digo que gran responsable de lo que le pasó a la centro-derecha no es solo esa derecha más dura que se volvió tan intransigente, sino también esa izquierda que no supo reconocer que hubo una derecha que hizo aprendizaje y que hoy día es plenamente democrática. Y de tanto apalearlo, finalmente nos dejaron en una posición muy debilitada frente a esa otra derecha que se volvió minoritaria, pero que creció muy fuerte y que yo creo que es menos democrática. Entonces, es cierto que es difícil tener que aprender a convivir con la ética de la responsabilidad y con la ética de la convicción. Pero en la democracia que yo creo no hay otro camino, y eso es lo que hace grande a los países. Miren ustedes la historia de la democracia moderna, que es bastante reciente, no tiene más de 300 años. Los países que han progresado, los países que le han dado mejores oportunidades a su gente, los países donde hay más justicia, donde hay mejor calidad de vida, donde se respeta más el medio ambiente, son países que creen en esta concepción de la democracia, en esta concepción. Y por lo tanto, aunque hoy día no esté de moda, aunque hoy día no tenga tanto rating y cueste defenderla, es esa democracia la que tenemos que cuidar, es esa la democracia que tenemos que modernizar y es esa la democracia que tenemos que proyectar hacia el futuro. Tiene un montón de problemas, pero hasta ahora no se ha inventado nada mejor, y mientras no se invente algo mejor, yo voy a seguir apostando por lo mismo, ¿no? Con una mentalidad abierta, reformista, pero basado en los mismos principios, que son principios que no son tantos, pero que son muy importantes, y que es el de los demócratas de la primera hora. Así que eso, Cristian, Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, Natalia, no solamente por sus reflexiones sobre el tema que nos convocó, sino porque mientras uno conversa y va viendo que lo que tiene que decir el otro también tiene que ver con lo que uno piensa, se abren espacios de conversación, proyección, y la verdad es que eso es lo que queremos hacer en Idea País, unir personas que tienen pensamientos distintos pero que pueden converger al alero de la esperanza y la proyección, que es como se llama la juventud de Chile. Así que muchísimas gracias por su tiempo también, por la asistencia de las personas que nos acompañaron, y será hasta la próxima. Gracias.